Rachel, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos 10 minutos para responder las preguntas. La primera es si en Estados Unidos se permite el IELTS o si también se permite el TOEFL. Súper buena pregunta. Y la respuesta es que todas las universidades aceptan el TOEFL. La gran mayoría acepta el IELTS. No digo todas porque siempre hay una excepción. Y también cabe mencionar que cada vez más las universidades están aceptando el examen Duolingo. Este examen pues se puede presentar en línea desde siempre, o sea, no hay presentación como en físico, pero toca revisar realmente con cada programa, porque puede que la universidad entera acepte el examen, por ejemplo, para pregrado y para posgrado o para el programa específico que te interesa, no se acepte. Entonces, la respuesta es sí el TOEFL, sí el IELTS y sí el Duolingo, pero este sí está entre comillas. Perfecto, Rachel, muchísimas gracias. Mientras que nos envían preguntas por el chat, quería preguntarte qué otro tipo de requisitos son necesarios para tener en cuenta en la aplicación a Estados Unidos. Muy buena pregunta. Pues todas las universidades en Estados Unidos, a sus programas van a pedir diferentes componentes en el proceso. La gran mayoría van a pedir un ensayo, se llama más que nada Statement of Purpose, es un ensayo académico donde uno demuestra eh, qué quiere estudiar y por qué esa universidad o ese programa es el mejor. Es como más bien una entrevista en papel, ¿no? Que uno plasma ya en el papel todo lo que quiere hacer. También se pide examen de inglés y también examen de GRE, de conocimiento general, el Graduate Record Exam, en muchos casos. También se piden cartas de recomendación y se exige la aplicación en línea, que muchas veces eso pide también que uno suba una hoja de vida o una muestra de escritura académica, algo así. Pero en general, esos son los requisitos que se piden. Perfecto, Rachel, muchas gracias. Nos han preguntado si hay manera de trabajar mientras se está estudiando en Estados Unidos. Sí, la gran mayoría de los trabajos mientras uno estudia están dentro del mismo campus y es una súper ventaja para alguien que está estudiando un posgrado porque uno adquiere experiencia laboral muy pertinente, muy relevante a la carrera que uno está haciendo como pues el tema. Digamos que como estudiante de posgrado uno muchas veces tiene la oportunidad de trabajar como asistente de enseñanza, trabajar muy de la mano con un profesor o enseñar un curso de pregrado para los estudiantes de pregrado, un curso introductorio. También hay oportunidades de asistente de enseñanza. Entonces te vinculas con un profesor que está haciendo un proyecto de investigación en lo que tú quieres estudiar y te dan un estipendio y también te dan una extensión de matrícula. Así que es una manera de, primero, pues adquirir experiencia laboral y académica y segundo, financiar los estudios. Hay otros trabajos muchas veces en el campus que son más bien administrativos y pueden ser pagos por hora o algo así, pero eso dependería del campus. En ciertos casos también hay posibilidad de tener una pasantía o una práctica fuera del campus, pero siempre toca ir a través de la Oficina de Estudiantes Internacionales para asegurarse de que uno está cumpliendo con las normas laborales en Estados Unidos por estar con una visa de estudiante. Gracias, Rachel. En relación con el financiamiento, nos preguntan cuáles son las opciones de financiamiento que hay y si estas son suficientes para financiar tanto la matrícula como la manutención o si es necesario tener fondos adicionales. Muy buena pregunta, es la pregunta por excelencia. Y primero quiero decir que el precio de la matrícula, el monto que aparece en la página de cada universidad, normalmente uno no termina pagando ese nivel. Normalmente lo que uno tiene que hacer es pues armar el paquete financiero, digamos, con diferentes fuentes de recursos. El recurso número uno siempre debe ser la misma universidad, porque en Estados Unidos tiene una cosa particular que es diferente que en muchos otros países y la gran mayoría de la financiación viene de las mismas universidades.
en otros países, como de pronto los países de mis colegas hoy, la financiación puede venir del gobierno del país o hasta de otras fuentes públicas. Pero en Estados Unidos, la misma universidad, a través de estos assistantships, la oportunidad de trabajar, uno trabaja, normalmente son varios niveles. Puede ser 20 horas, que se conoce como full assistantship, o Ok. 10 horas, que es partial assistantship. Y con ese como compromiso, te dan exención de matrícula. Te dicen chao a la matrícula y luego te dan un estipendio. El estipendio, en mi experiencia, es suficiente para vivir. Digamos, uno no va a volver a Colombia muy rico con mucha plata, pero uno sí tiene suficiente plata para vivir. Y es por eso que en Estados Unidos y pues en otros países, me imagino, es tan famoso como la vida de estudiante, que uno recibe el mensaje de texto, un correo de que comida gratis en tal lado y todos se van al mismo tiempo, perdón, a ese lado para conseguir esa comida. Pero quiero hacer los comentarios más porque siento que es un tema bastante importante, que Adelante. seguramente muchos tienen preguntas sobre eso, pero sí, esos assistantships es como la fuente número uno para poder buscar la financiación. Muchas veces si uno logra cubrir los gastos con eso y de pronto tocaría poner el tiqueteario y algunos costos de transporte o costos de vida, pero la mayoría está cubierto con este assistantship. En otros casos, de pronto toca buscar, por ejemplo, un préstamo, sea de una entidad en Estados Unidos, una entidad en Colombia, pero también hay fundaciones que ofrecen becas, que eso dependería más que nada del área de estudio. Digamos que hay organizaciones de ingeniería electrónica o hay organizaciones que apoyan becas para mujeres en estudios de psicología o algo así. Entonces, eso puede depender mucho del área de estudio y de otras características, pero sí existen esos. Y sí hay la posibilidad de financiar todo, aunque también hay casos en que uno tiene que poner fondos propios o pagar con un préstamo, una parte. Perfecto, Rachel. Muchísimas gracias por responder la pregunta de manera tan completa. Nos preguntan qué tanto influye la edad en una aplicación a doctorado y creo que la pregunta igual puede ser útil tanto para maestrías como para doctorados, si la edad tiene algún tipo de influencia en la aplicación. La edad realmente no influye. Hay personas en Estados Unidos, por ejemplo, que se gradúan de la universidad y entran de una vez a la maestría o incluso al doctorado, si es un doctorado que no requiere maestría ni experiencia. Lo más común es tener unos años de experiencia, pero también hay personas al otro lado que entran al doctorado o a la maestría a los 40, 50 años. Realmente no influye en esa decisión. Perfecto. Nos preguntan cómo se puede realizar el GRE y si este es un requisito obligatorio para todos los másters. Muy buena pregunta también cargada en épocas de COVID por diferentes razones. El GRE es un examen, se dice de conocimiento general, pero realmente es un examen de admisión que piden muchas universidades al nivel de posgrado. Lo piden tanto para extranjeros como estudiantes internacionales, como también para los estudiantes de Estados Unidos que están aplicando. Es decir, que es un examen que mide diferentes capacidades en temas verbales, una sección cualitativa en temas de lectura crítica, análisis, etcétera, y también mide capacidades cuantitativas, matemáticas. Um, es el mismo examen requerido independiente del área de estudio, independiente del programa de estudio, pero hay excepciones. Muchos programas, por ejemplo, de música o de arte, no lo piden. Programas de derecho no lo piden. Y también en diferentes áreas pueden decir no pedirlo. Este año, precisamente, este ciclo de aplicaciones, digamos, para entrar en agosto del otro año, muchas universidades están diciendo que no van a requerir el GRE,
precisamente por cuestiones de barreras de acceso a presentar el examen. En Colombia hay muchos sitios y muchas ciudades para presentar el examen. Sin embargo, este año muchos de los sitios para administración de exámenes o no están funcionando aún o están operando a una capacidad muy baja y no da abasto por todo lo que pues, las personas que quieren presentarlo. Así que la recomendación, la invitación es revisar muy bien con el programa de estudio que lo está pidiendo. Es un examen que requiere preparación, pero no es una razón para no aplicar a las universidades, porque las universidades o los programas que lo piden, pues saben que es algo que no es común o familiar para estudiantes internacionales y tienen eso en cuenta en el proceso de revisión de las aplicaciones. Correcto, Rachel. Nos preguntan, ¿qué posibilidades hay de quedarse a vivir en Estados Unidos? De quedarse de vivir en Estados Unidos. Eso depende mucho del caso específico, porque pues después de graduarse de un programa de estudio en Estados Unidos, sea un programa de 2 años, un programa de 4 años, pregrado, posgrado, uno puede aplicar algo que se llama OPT, el Optional Practical Training. Y este es una especie de permiso para quedarse de un año más después de graduarse hasta 2 años más, dependiendo del año de estudio, para trabajar con salario o no, para trabajar como en pasantía gratuita o para trabajar en un trabajo que uno recibe un salario sin la necesidad de sacar una visa de trabajo. Entonces, ese es un permiso que uno puede solicitar al gobierno a través de la Oficina de Estudiantes Internacionales para hacer ese año o 2 años de trabajo en el área de estudio desde el cual uno se acaba de graduar. Después de ese periodo, cuando se vence el plazo, toca buscar otro tipo de visa o volver a Colombia. Es decir, que no existe en Estados Unidos el tipo de como camino como en ciertos países de que si uno es estudiante puede volverse automáticamente como residente permanente. Eso no existe en Estados Unidos. Toca buscar la visa indicada para cada situación. Gracias, Rachel. La siguiente pregunta es si el proceso es el mismo para ingresar a un programa de idiomas en una universidad. Buena pregunta. El proceso es bastante diferente. La buena noticia es que es mucho más sencillo el proceso. Uno no tiene que presentar muchos requisitos. Realmente uno de pronto tiene que demostrar el por qué quiere estudiar simplemente a través de un ensayo básico, pero a veces no. Simplemente es diligenciar un formulario y demostrar que uno está en capacidades de financiar ese estudio. El plazo también es mucho más corto de anticipación, me refiero. Decíamos en la sesión plenaria que se requiere un año de anticipación más o menos para prepararse para aplicar a un programa de posgrado. En cuanto a cursos de inglés, pues entre más tiempo mejor, pero normalmente con 3 meses es suficiente para mandar todo lo que pide la universidad, recibir el formulario, solicitar la visa y efectivamente viajar. Gracias, Rachel. La siguiente pregunta es, muchas universidades piden un GPA. ¿Cómo podemos validar una universidad con nuestras notas? Muy buena pregunta. La escala de notas en Estados Unidos se calcula sobre 4, entonces es un poco diferente que en Colombia, pero lo que se recomienda es enviar los transcripts, los registros de notas, tal como están, o pues traducidos, pues más bien en el caso que lo pida la universidad. A veces la universidad va a pedir algo que se llama Credential Evaluation. Y este es un proceso que hacen ciertas entidades en Estados Unidos que no están vinculadas con las universidades, pero lo que ellos hacen es determinar cuál sería, digamos, Camila, cuál sería tu registro de notas, cómo sería el equivalente si tú hubieras estudiado en una universidad en Estados Unidos. Entonces, entran y evalúen, digamos, las materias que uno vio y no es solo un cálculo de que
listo, un 3/4 es equivalente a X/5 o algo así. No es así de sencillo porque realmente hacen la tarea de entrar y ver como una equivalencia teniendo en cuenta diferentes características de la universidad en la que tú estudiaste. Es un proceso que es, pues, no quiero decir súper costoso, pero puede que sea, pues, tiene un costo, digamos, y puede que sea costoso. Um, pero no todas las universidades lo piden. Es que si la universidad lo pide, es necesario hacerlo. Si no, con los transcripts, con los registros de notas traducidos, eso es suficiente. Perfecto. Una última pregunta, Rachel, y es, ¿los assistantships se consiguen antes de iniciar el programa o una vez se inicia? ¿Qué oficina suele encargarse de esto? Uy, me gusta mucho esta pregunta porque es algo que no toqué antes y es muy importante. Gracias, creo que fue Camilo. Gracias, Camilo, por hacer esta pregunta. Realmente en Estados Unidos una ventaja del sistema es que es algo muy descentralizado, que uno puede tener acceso a diferentes recursos de diferentes puntos. Pero una desventaja es que es muy descentralizado. Y eso quiere decir que la estructura para conseguir un assistantship en una universidad puede ser diferente que en otra universidad y aún diferente, más diferente aún que en la tercera. La recomendación es primero, el primero punto de entrada debe ser el programa de estudio en el que uno quiere ingresar, porque este tiene las mayores probabilidades de ofrecer un assistantship. Digamos que yo quiero estudiar una maestría en psicología. Entonces voy a revisar con la facultad de psicología primero. De pronto me dicen, no, no tenemos assistantships o lo tenemos, pero están ya llenos los cupos. Entonces, lo que voy a hacer de pronto es tocar las otras puertas. Voy a mirar en el departamento de sociología porque también tengo interés en esta área y voy a ver materias en esa área. Entonces, no, pues tampoco tienen. Listo. Entonces, voy a mirar también, digamos, en la facultad de español, porque resulta que están buscando personas que puedan enseñar español. Y yo también tengo formación como profesora de español, digamos, así que voy a tocar diferentes puertas. Este es el gran consejo y las universidades, los profesores están muy acostumbrados a eso, a como ayudar a los estudiantes a navegar, pues, toda esa red compleja institucional administrativa de las universidades. Eh, la primera parte de tu pregunta, Camilo, tiene que ver con cuándo. Muchas veces sí, los estudiantes consiguen los assistantships en el proceso de postulación. Y muchas veces en las mismas páginas va a decir que uno no necesita, perdón, uno no necesita una aplicación por aparte, sino con esa misma aplicación se considera para los assistantships. Um, También una vez que uno esté en el campus, sigan tocando puertas, porque ya cuando, o sea, digamos que llegaste al campus y tienes un half assistantship, solo una beca parcial. Sigue tocando puertas porque es muy probable que siendo estudiantes excelentes ustedes van a poder sí convencer a los profesores y conseguir más apoyo aún ya estando allá. Así que no es ni uno ni el otro, sino como es posible entrar con assistantship y también deben seguir buscando y tocando puertas una vez lleguen. Un comentario final sobre esta pregunta y luego dejo de contestar que sí es un tema pues más bien hay muchas facetas. No es muy complicado, pero hay muchas facetas. También desde la oficina de admisión en general de la universidad es otra oficina, otra puerta que ustedes pueden tocar, porque muchas veces también hay cierta oferta de becas que aplica para toda la universidad y no está vinculada esa oferta a ninguna disciplina o ninguna área de estudio. Así que uno también de pronto por las notas de pregrado, por los puntajes de exámenes, por otra característica puede conseguir uno de esos cupos de becas que es como están abiertas para el concurso de toda la universidad. Así que esto sería a través de la Oficina General de Admisiones de la universidad.
Perfecto, Rachel, muchísimas gracias por responder todas las preguntas, por aceptar la invitación el día de hoy. Quería pedirte el favor si nos puedes compartir un correo o algún tipo de link de contacto para que las personas tengan, si tienen alguna pregunta adicional, puedan resolverla. Claro que sí. Voy a ver, me habían dicho que guardara mi información en un slide. Voy a ver si se comparte. Perfecto, Me avisa si lo alcanzas a ver. efectivamente. Ok. Para las personas que están en el chat, igualmente voy a escribir el correo por Sí, el yo chat, también en puedo. caso quieran guardarlo por ahí. Gracias, Camila. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados el día de hoy. Gracias por haber atendido a este ciclo de conversaciones. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribir al correo que encuentran en pantalla y Rachel podrá acompañarles en este proceso. Y también recuerden que tenemos estos webinars todos los martes y jueves de esta semana para que estén pendientes de las próximas eventos. Rachel, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y por aceptar esta invitación. A ti, Camila, muchas gracias. Que tengan una muy buena noche. Chao. Chao.